Muy buenas tardes. La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, la Comisión de la Jurisdicción Civil, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Escuela Judicial les dan la más cordial bienvenida a esta cuarta videoconferencia del ciclo sobre Derecho Procesal Civil. Esta tarde se desarrollarán los temas de los cambios del proceso ordinario vistos desde la perspectiva del litigante, la legitimación para demandar y la ejecución. Para ello, contamos hoy con la participación de don Abraham Balser Molina, él es máster en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, doctorando en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, docente universitario de cursos de Derecho Procesal Civil y Teoría General del Proceso de la Universidad de Costa Rica, autor de diferentes publicaciones, entre las cuales se encuentran Nuevas perspectivas en torno a la prueba testimonial y declaración de parte, e intereses difusos y colectivos en Costa Rica. Nos acompaña también el máster Eduardo Rojas Sánchez. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, cursó la maestría en Administración Empresarial de la Escuela Libre de Derecho, ha sido abogado de importantes entidades financieras por 15 años, fue por 10 años miembro de la práctica de litigio del bufete BLP Abogados, ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales, miembro de la Comisión de la Jurisdicción Civil y Comercial desde el año 2012, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, director de la revista El Foro del Colegio de Abogados desde el año 2012, ha sido capacitador de la Cámara de Bancos, Cámara de Industria, Cámara de Comercio y del Colegio de Abogados y Abogadas, actualmente socio de la firma CLC Global y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados desde el año 2012. Asimismo se encuentra con nosotros don Gerardo Parajeles Vintas, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, ex juez del Tribunal Primero Civil de San José, doctor en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, ex magistrado suplente, formó parte de la comisión redactora del Código Procesal Civil y es socio de la firma de abogados Hulbert Polio Parajeles, desde donde es codirector de la sección de litigio. Asimismo se suman a esta tarde como comentarista don Álvaro Hernández Aguilar, él es juez coordinador del Tribunal Primero Civil de San José, vinculado a la judicatura por más de 25 años, es doctor en Derecho Comercial de la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Costa Rica, especialista en Delincuencia Económica de la Universidad de Sevilla, España. Es coordinador de la Comisión Civil y Mercantil de la Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, expresidente del Colegio de Jueces Civiles. Ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales. Fue presidente del 23º Congreso Jurídico Nacional, Responsabilidad Civil, Sentencias Actuales en el año 2015. Recibió el premio Ulises Odio Santos en el año 2006, que es un premio anual que concede la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por las contribuciones a la investigación jurídica. Cuenta con diversas obras, entre las que se destacan Títulos, Valores y Anotaciones en Cuenta, Derecho Bursátil, Mercado de Valores, tomos 1 y 2, el cobro de títulos cambiarios, acciones y excepciones cambiarias y el Manual de Propiedad Intelectual. Ahora vamos a darle la palabra a don Eduardo Rojas Sánchez, quien nos hablará del tema los cambios del proceso ordinario vistos desde la perspectiva del litigante. Muy buenas tardes. En principio, un agradecimiento especial a la Escuela Judicial por el esfuerzo de este evento. Estamos a 30 meses, un poquito más, dependiendo del momento en que se publique el nuevo Código Procesal Civil, y es muy importante transmitir a través de todos estos eventos todas las modificaciones que esta nueva normativa procesal nos va a imponer desde la perspectiva de los jueces y desde la perspectiva de los litigantes. Como vamos a ver ahora a lo largo de la exposición mía, vamos a requerir jueces con un perfil diferente y vamos a requerir litigantes con un perfil también diferente al que estamos acostumbrados. Cuando estaba preparando la presentación de esta tarde, tenía dos opciones. Una era transmitirles a ustedes el nuevo proceso ordinario a través de una concepción teórica, y la otra era presentárselo más bien desde un punto de vista práctico.
Yo opté por la segunda. Entonces, en un primer momento vamos a visualizar lo que es el proceso ordinario actual, luego vamos a visualizar el proceso ordinario desde la perspectiva del nuevo código y poco a poco vamos a ir pasando por cada una de las etapas de este nuevo código y vamos a resaltar las condiciones generales que son, a mi criterio, de mucha importancia para los litigantes, muchas de las cuales ya fueron dichas en algunas de las exposiciones que hemos tenido a lo largo de este ciclo de exposiciones y muchas de las cuales también aplican a los otros procesos. En principio, tengo que decirles que en cuanto al proceso ordinario, vamos a tener dos tipos de proceso ordinario. Uno, el proceso ordinario normal, y el otro va a ser el proceso ordinario de mayor cuantía. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Bueno, básicamente porque van a ser conocidos uno y otro por autoridades judiciales diferentes, van a tener recursos diferentes y van a tener, si bien es cierto el procedimiento es básicamente el mismo, van a tener una serie de características diferenciadoras. Para adelantarles un poquito sobre el tema, el proceso ordinario va a ser conocido por los jueces civiles, en tanto que el proceso ordinario de mayor cuantía va a ser conocido por un tribunal, que va a ser el que va a tener a cargo todo el manejo del proceso ordinario de mayor cuantía. Las incidencias y los recursos también van a variar. Si nos encontramos ante un proceso ordinario normal, ante un juzgado, para darles otro dato, la apelación la va a conocer el Tribunal de Apelaciones, y en el caso en que estemos ante un proceso ordinario de mayor cuantía, que va a ser conocido no por un juzgado, sino por un tribunal, la sentencia final no va a tener apelación y lo único, el paso siguiente sería la casación. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar entonces a hacer una descripción de cada uno de los temas que les acabo de adelantar. Como ustedes pueden ver, este es a grandes rasgos el proceso ordinario al cual nos estamos enfrentando y con el cual venimos trabajando ya hace bastantes años, desde 1989. Alguien nos decía en una de las exposiciones anteriores que el proceso ordinario actual consta de ciento y resto de pasos. Ciento y resto de pasos necesarios para llegar a la resolución de un conflicto patrimonial. ¿Qué significa esto en tiempo? Y creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido. Significa una discusión que se puede extender por 5, 6, 8, 10 y hasta 14 años. Y solamente el tema de la sentencia del proceso ordinario. Después de eso hay que empezar otro nuevo proceso, en la mayoría de los casos, que lo conocemos como la ejecución de sentencia, y ahora don Gerardo pues, nos va a hablar del proceso de ejecución de sentencia en el nuevo proceso del Código Procesal Nuevo. Pues bueno, aquí tenemos, como ustedes recordarán, iniciamos el proceso ordinario con la demanda, vamos a tener que presentar las excepciones previas y discutir el tema de la objeción de la cuantía dentro de los primeros 10 días del emplazamiento. Para la contestación se tendrán 30 días después de la notificación del demandado o hasta 90 días si se trata de un demandado con domicilio en el exterior. Luego de esto, la contestación puede ser una contestación negativa, podemos tener un allanamiento, podríamos tener una contrademanda, puede ser que el demandado esté en una condición de rebeldía y puede ser que también estemos frente a una situación donde hay, además de contrademanda, también exista una réplica. Una vez superada esta etapa, ustedes recordarán, entramos básicamente a la fijación del tema de la competencia, que es un tema importantísimo y que debe ser resuelto por el juzgado que esté a cargo del proceso, y el tema de la competencia en razón de la cuantía. Superado esto, pasamos a la fase demostrativa. Toda esta etapa es escrita. Pasamos a la fase demostrativa, que sí es una parte de oralidad que tiene el proceso actual, básicamente en lo que es el tema de la presentación de testigos, la presentación de una prueba confesional, algunos reconocimientos que deban llevarse a cabo en el proceso, reconocimientos judiciales, y básicamente pasamos al proceso ya de conclusiones, que es etapa escrita. Luego podría ser que tengamos una incidencia en cuanto a la presentación de alguna prueba para mejor resolver. Tendríamos ya el plazo de la sentencia. Ahora, de esta etapa de conclusiones escrita al plazo de la sentencia puede haber un plazo de un año, a veces más, a veces un poquito menos. Luego de esto, pues obviamente existe la posibilidad de una aclaración en adición, vendrá la apelación, vendrá el proceso en segunda instancia, que también es un proceso que lleva su tiempo. Finalmente, dependiendo del tipo del proceso, nos enfrentaríamos a una casación por
por el fondo, y a lo largo de todo este proceso vamos a tener constantemente la posibilidad de que se presenten recursos de revocatoria, recursos de apelación, incidentes, discusiones sobre temas de medidas cautelares, en fin, situaciones que hacen que el proceso tenga que ir en varias oportunidades a segunda instancia. Resultado, muchos años para llegar a una sentencia. Y como si esto fuera poco, además, como les adelantábamos, después de esta etapa habría que pasar a un proceso de ejecución de sentencia. ¿Por qué insisto tanto en el tema de la ejecución de sentencia? Bueno, porque prácticamente es otro proceso nuevo y en este tema, como nos dirá don Gerardo, también hay importantes modificaciones en el actual Código Procesal Civil. Perdón, en el que va a entrar en vigencia. ¿Qué tenemos en el proceso ordinario actual? Bueno, básicamente nuestro proceso ordinario del nuevo código es un proceso que tiene muchas etapas orales. En realidad, eso va a facilitar que los tiempos de respuesta y los tiempos para alcanzar una sentencia, una resolución definitiva del conflicto sean muchísimo más cortos que el proceso actual. Demos un recorrido rápido por el proceso ordinario. Como les decía, no perder de vista que se trata de dos tipos de proceso ordinario, el proceso ordinario y el proceso ordinario de mayor cuantía. Arrancamos igual con la misma situación del proceso que nos está rigiendo en la actualidad con la demanda, con las posibilidades o variables que presenta, y una vez que esté trabada la litis vamos a pasar al proceso por audiencias. Esto es un tema importante que los litigantes no podemos perder de vista. Puede ser que un proceso no tenga audiencias, puede ser que un proceso ordinario, lo natural es que está hecho para tener dos audiencias, pero podría ser que solamente se lleve a cabo una de ellas. Y ahora lo vamos a ver más adelante. La primera audiencia la vamos a conocer como la audiencia preliminar, la segunda va a ser la audiencia complementaria, vamos a alcanzar la sentencia y ¿qué pasa después de la sentencia? Bueno, lo que ya les había adelantado. Si estamos frente a un proceso ordinario, vamos a tener apelación que se va a tramitar a través del Tribunal de Apelaciones. Si estamos ante un proceso ordinario de mayor cuantía, la discusión terminaría con la sentencia y no hay recurso de apelación. Ahí lo que habría sería eventualmente un recurso de casación o un proceso de casación. Características generales de este tipo de proceso. Bueno, en principio, el recurso estrella va a ser el proceso de revocatoria. El proceso de apelación va a ser un proceso de apelación que va a estar muy restringido. El artículo 67.3 es el que taxativamente nos señala cuáles son las resoluciones que van a tener este recurso. Esto con la idea de que no tenga como en la actualidad que el expediente estar subiendo constantemente en alzada y paralizar el procedimiento. Pues bueno, la idea, una vez que ustedes ya tienen claro las partes más importantes del proceso ordinario del nuevo Código Procesal Civil, me interesa resaltar en las diferentes etapas los temas que son de mayor relevancia y a mi criterio muy importantes para los efectos del litigante. Empecemos con la demanda. En la demanda vamos a tener algunos temas particulares que quiero resaltar. En principio, vamos a hablar de la competencia, las pretensiones, las medidas cautelares, la demanda improponible y la demanda y contestación conjunta. Como les había mencionado anteriormente, ya estos temas fueron ventilados en las charlas anteriores, pero me parece que es de especial relevancia tocar, digamos, algunas características generales de ellas. Empezamos con el tema de la competencia. Sobre esto es importante tener claro que el código nos va a hablar de la competencia objetiva y la competencia subjetiva. En cuanto al tema de la competencia objetiva, concretando en referente a la competencia en razón de la materia y en razón de la cuantía, vamos a tener la característica que mantenemos ahorita, que son competencias improrrogables. Sin embargo, en cuanto al tema de la competencia en razón del territorio, va a haber una situación bastante importante de cambio. Con la idea de que el despacho que recibe el proceso continúe con el conocimiento del proceso hasta su final, se reestructura toda esta parte en el Código Procesal nuevo y nos habla que en cuanto a poderse declarar una incompetencia en razón del territorio de oficio, el juez lo podrá hacer hasta antes de darle curso al proceso. Una vez que le ha dado curso al proceso, ya el juez de oficio no se puede declarar incompetente. Y por otra parte,
también puede ser presentada la excepción de incompetencia en razón del territorio por parte de alguna de las partes del proceso, pero únicamente a través de la excepción correspondiente. Como veremos más adelante, todas las excepciones, salvo algunos casos en particular que les mencionaré, deben presentarse con la contestación de la demanda. Es decir, si el juez le ha dado curso a la demanda y si además la parte no presentó la excepción de incompetencia en razón del territorio, el proceso va a quedar en conocimiento de ese despacho hasta su finalización. Ahora, en cuanto a la competencia subjetiva, hay una lista determinada y muy clara y precisa sobre cuando estamos frente a situaciones de condiciones inhibitorias y de recusación. Y un tema especialmente trascendente: lo que se resuelva sobre estos temas no tiene recurso alguno. Es decir, una vez que se resuelva cualquier gestión en esta dirección, las partes deberán continuar con lo que el juez resuelva, y esta decisión pues no tiene, o el tribunal resuelva, esta situación no tiene recurso posterior. Ahora, en cuanto a las pretensiones, es muy importante condiciones que ya están dadas en este momento en el código y unas nuevas que deben tomarse en cuenta con respecto a las nuevas reglas del código nuevo. En principio, bueno, tenemos muy claro que todas las pretensiones deben tener conexidad entre ellas, que es una regla que aplica en la actualidad. Cuando tenemos situaciones donde las pretensiones son excluyentes, pues entonces tenemos que hacer la diferenciación entre principales y subsidiarias. También en el actual código vigente es una situación que se plantea, y en el caso de que estemos frente a una indebida acumulación de pretensiones, el código nuevo establece la posibilidad de que el juez le otorgue un plazo de 5 días a la parte para que subsane este problema. Si la parte dentro de ese plazo no subsana el problema de la indebida acumulación de pretensiones, podría declararse, se podría acabar con el proceso en ese momento. Existe la posibilidad de que el juez tiene, también el artículo lo señala, de que si ve que hubo intención de aclarar este problema y no se pudo, pues puede prorrogar un plazo más de 5 días, y si no, acabar con el proceso judicial. ¿Qué pasa con el tema de las pretensiones en función de la ejecución de sentencia? Bueno, este nuevo proceso ordinario establece la posibilidad de que el juez en su sentencia final pueda sentar las condiciones necesarias para la ejecución de sentencia, de tal forma que no sea necesario, en algunos casos pues obviamente no habrá mayor posibilidad que hacerlo, de recurrir a un nuevo proceso de ejecución de sentencia. Ahora, para que esa situación se dé, el litigante debe tener muy claro que las pretensiones deben estar formuladas acorde con que esa situación pueda darse. Tenemos claro que el juez no puede estar obligado a lo imposible, y si las pretensiones están mal estructuradas, eso podría ser un obstáculo para que se puedan dar en la sentencia las condiciones necesarias que hagan efectiva también la ejecución de esa sentencia y no sea necesario recurrir a otro proceso. Así que es muy importante a la hora de la formulación de las pretensiones no perder de vista que tienen que ir muy de la mano de la posibilidad de que cuando se nos concedan en la resolución final, además se puedan dar las condiciones necesarias para la ejecución de la misma. Cuanto a las medidas cautelares, ya tuvimos una charla sobre este tema. Yo solo quiero, digamos, rescatar tres cosas importantes. Uno, ya cambiamos la vieja nomenclatura o más bien ampliamos la nomenclatura de las medidas conocidas como medidas cautelares típicas. Se da la posibilidad además que en audiencia se conozcan temas referentes a las medidas cautelares, y un tema que es de especial relevancia, que hoy por hoy existiría la posibilidad de poderla ejercer, sin embargo no está tan claro como en el nuevo Código Procesal Civil. Quien solicite una medida cautelar que se le es otorgada podría enfrentarse eventualmente a responder, si se dan ciertas condiciones, a una indemnización por los daños ocasionados por esa medida cautelar. Se discute si esto abarca o no a los jueces, pero en principio uno diría que esto va tendiente básicamente a responsabilizar a la parte que solicitó una medida cautelar que no era necesaria, o hay algo detrás de esto que tampoco lo hacía válido y que haya generado a alguna de las partes algún tipo de daño.
Un concepto que es novedoso también, y también lo vimos en alguna de las charlas anteriores, es el tema de la demanda improponible. Aquí solo me interesa resaltar que el juez la puede declarar tanto de oficio como a petición de parte, mediante una sentencia anticipada, y esto puede ser al inicio del proceso o en cualquier etapa del proceso. Ya en alguna de las conferencias en su momento vimos cuáles son las condiciones para que este instituto se aplique y pues no vamos a entrar en esos detalles, solamente no perder de vista que esto puede ser a petición de parte o puede ser oficioso y podría ser en cualquier etapa del proceso. Una figura importante que surge también en este nuevo Código Procesal Civil es la posibilidad de la demanda y la contestación conjunta. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ya las partes han tenido un acercamiento previo y tienen claro que hay una serie de situaciones que están claros ellos, que no son parte del contradictorio, entonces presentan la demanda y la contestación al despacho en forma conjunta, única y exclusivamente en aquello en lo que no se pudieron poner de acuerdo. Puede ser que sea necesario pues recurrir a audiencia para alguno de los temas de las audiencias, o podría ser incluso que el asunto está tan estructurado que por ser una discusión de pleno derecho, tal vez no sea necesario pasar a la etapa de audiencias y se concluiría directamente con una sentencia. Bueno, esto hasta aquí, los elementos, digamos, que yo considero que son importantes de resaltar en la demanda. Pasemos a hablar ahora de la contestación. Elementos que son importantes en cuanto a la contestación. Bueno, yo diría que debemos arrancar con el tema del emplazamiento. Esto fue un tema que se discutió durante algún tiempo sobre cuál debería ser el plazo para la contestación de la demanda. Hubo diferentes criterios, en algún momento se dijo que tal vez lo conveniente era que fuera un plazo de 15 días, finalmente se llegó a un plazo de 30 días, se dijo que acortar este plazo pues tal vez de pronto no traía ningún beneficio al proceso, pero sí eventualmente a las partes podrían generarles alguna dificultad para su debida defensa. Entonces el plazo para el emplazamiento quedó de 30 días. Ahora, quedó de 30 días sin hacer distinción si el deudor está domiciliado en Costa Rica o en el extranjero. Recordarán ustedes que el actual Código Procesal Civil establece un plazo diferente si el demandado está domiciliado fuera del país. En este caso en particular se desaparece esa diferenciación y el plazo es un único plazo y es de 30 días. Otro tema que es de especial relevancia y que tiene cambios importantes es el tema de las excepciones. En cuanto a esto, hay que resaltar que se abandona aquella diferenciación en cuanto a las excepciones previas y las excepciones de fondo. Y ahora las excepciones deben presentarse con la contestación de la demanda. En cuanto a las excepciones procesales, el Código señala 5 excepciones taxativas. Nos habla de la falta de competencia, del acuerdo arbitral, el litis consorcio necesario incompleto, la indebida acumulación de pretensiones y la litis pendencia. Les insisto en este tema, ya no hay excepciones previas. Todas las excepciones, excepto con algunas excepciones muy claras en el código, tienen que presentarse con la contestación de la demanda. Ahora, hablemos un poquito de las excepciones materiales. El nuevo Código Procesal Civil no señala una lista taxativa de excepciones procesales. En vista de que este tipo de excepciones están muy ligadas a el fondo de las pretensiones, sería ilusorio pretender tener una lista taxativa de las excepciones procesales, así que pues no se menciona una lista en cuanto a este punto. Es importante mencionarles lo siguiente, si hace referencia a que la cosa juzgada, la transacción y la caducidad pueden presentarse en cualquier parte del proceso, eso sí, antes del alegato de conclusiones. Ahora, quiero llamarle la atención sobre un tema muy particular. ¿Qué sucede con la prescripción? Aquí hay una diferencia sustancial. La prescripción, resulta que en este momento, de acuerdo a las reglas del actual Código Procesal Civil, puede ser presentada en cualquier etapa del proceso. Incluso podríamos alegar la excepción de prescripción en segunda instancia. Bueno, esta situación cambia dramáticamente en el nuevo Código Procesal Civil. La figura de la prescripción debe ser alegada con la contestación de la demanda.
Si con la contestación de la demanda no se alegó, se tiene por renunciada. Y esta situación, no existe un artículo que lo diga en forma expresa, pero al señalar que todas las excepciones deben ser presentadas con la contestación de la demanda y mencionar que únicamente la cosa juzgada, la transacción y la caducidad se pueden plantear en una etapa diferente, automáticamente excluye la prescripción, y la conclusión a la que llegamos es que la prescripción tiene que ser presentada con la contestación de la demanda, si no se tiene por renunciada. Esto es un tema que es de especial atención a los litigantes, porque una situación de estas que obviemos puede generar, digamos, un resultado que no es el que queremos en el proceso. Muy bien, con respecto a la prueba, también tuvimos una charla que nos hablaba específicamente sobre este tema. Me interesa rescatar nada más algunos elementos. Hablamos en ese momento de que la prueba, el principio que lo mueve es el principio de disponibilidad y facilidad probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la parte que tenga disponibilidad sobre la prueba es la que debe traerlo al proceso. En este momento, el procedimiento que tenemos en cuanto a este tema es que aquel que alegue un derecho debe probarlo. Bueno, bajo el criterio de este nuevo principio de disponibilidad o facilidad probatoria, la prueba debe ser traída al proceso por la parte que tenga acceso a ella, indistintamente que le beneficie o no. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo presento la acción, sin embargo la prueba que yo necesito para ese proceso no está a mi alcance, pero sí está al alcance del demandado. Con toda propiedad yo le puedo solicitar al juez que ordene al demandado la presentación de esta prueba al proceso, aunque le perjudique. Como medio de prueba se excluye el tema de las presunciones y los indicios. El tema de la declaración de parte también es un tema novedoso. Ya no se habla en el nuevo Código Procesal Civil de la confesión. Ustedes recordarán que también en una de las charlas tuvimos este tema. Se habla exclusivamente de la declaración de parte. Y aquí tenemos dos posibilidades. La declaración de parte sobre hechos propios de la parte que va a declarar o sobre hechos de terceros. Quiero referirme a esto muy puntualmente por lo siguiente. Para el criterio de alguna gente con la que he conversado, la forma en que está redactado este artículo del código da la posibilidad para algunos de que la parte se pueda ofrecer como prueba. Es decir, acordémonos que en este momento uno de los principios básicos con respecto a esta materia es que nadie puede generar su propia prueba. O sea, yo no puedo ofrecer mi testimonio como parte o ofrecerme como confesante. Bajo alguna interpretación de cómo está redactado este artículo, algunos piensan que esa posibilidad probatoria está abierta. Es decir, yo presento la demanda y además me ofrezco mi declaración como demandante para que pueda ser utilizada como prueba en el proceso. Particularmente yo no tengo muy claro si esto realmente es factible o no por la redacción que tiene este artículo, y me parece que esto será un tema que tendrá que resolver más adelante la jurisprudencia. Otra variación importante es cuanto a la práctica de la prueba en el extranjero. Ustedes recuerdan que en este momento uno podría solicitar una prueba a través de un consulado en el exterior y el testigo tiene que hacerse presente, o la parte que tenga que rendir la declaración ante el cónsul, y así se hace el procedimiento. O bien podría solicitársela a la persona que venga al país a rendir la prueba, eso sí, a costa de todos los gastos que corresponden a la parte que lo está requiriendo. Bueno, el tema importante que quiero rescatar con respecto a esta prueba en el extranjero es que el código establece la posibilidad de que esa prueba pueda ser recibida por medios electrónicos. Es decir, ya no es necesario, una vez entrada en vigencia el Código Procesal Civil, que una declaración en el exterior sea necesariamente otorgada a través de consulados. Se pueden utilizar cualquier medio electrónico necesario para esos efectos. De hecho, ya este tipo de declaración en el extranjero se está utilizando ya hace varios años en el arbitraje. En términos muy generales, el código dice claramente que se admite cualquier medio de prueba que no esté prohibido. Eso quiere decir que deja abiertas las posibilidades a futuro en términos de la prueba. La prueba trasladada es otro de los elementos que quiero llamar la atención. En este momento, bajo la condición del actual código, es posible trabajar
con los temas de la prueba trasladada. Sin embargo, ya ahora en forma expresa queda muy claro que a través de la nueva normativa procesal, esta va a ser una herramienta que se puede utilizar siempre y cuando, pues por supuesto, esa prueba trasladada pueda ser sometida al contradictorio. El interrogatorio ahora es un interrogatorio directo. En principio, la parte que está solicitando la declaración es el primero que comienza con el interrogatorio. No descarta la posibilidad que después de que la prueba se lleve a cabo ambos interrogatorios de la parte actora o la parte demandada, también el juez puede intervenir, pero en principio el interrogatorio va a ser directo. Es decir, el primero que va a interrogar el testimonio que haya sido ofrecido va a ser aquella parte que lo haya traído al proceso. Otro cambio importante que quiero destacar, y es algo que los litigantes también tenemos que tener claro, es que, por dicha, hoy por hoy, la prueba pericial ya puede ser traída a la audiencia. ¿Qué significa esto? Bueno, en el procedimiento actual, los que hemos litigado y hemos tenido la necesidad de enfrentar a una prueba pericial, sabemos que el peritazgo, en la mayoría de los casos, se rinde por escrito, y todas las objeciones, aclaraciones y demás se hacen a través de la misma vía. Bueno, con las modificaciones de este proceso ordinario y el nuevo Código Procesal Civil, esta prueba pericial va a poder ser traída a la audiencia, de tal forma que vamos a tener al perito que emitió esta pericia sentado y declarando y defendiendo su peritazgo. Creo que esto es algo muy importante. A mí particularmente muchas veces me ha dejado algún sabor desagradable la resolución de un perito, y el hecho de que yo pueda traerlo al debate, pueda sentarlo en una audiencia y que pueda hacerle interrogatorio delante del juez para validar o desvalidar alguno de los preceptos de este peritazgo, me parece que es una herramienta importante y que a los litigantes debemos aprovechar. Muy bien, les hablaba al principio que vamos a tener la posibilidad en el proceso ordinario de que en términos generales existan dos audiencias. Una audiencia que es la audiencia preliminar y una audiencia que vamos a llamar complementaria. Les insisto en este tema, esto es, digamos que en los casos normales, pero pueden darse situaciones donde ni siquiera sea necesario recurrir a las audiencias, y los litigantes tenemos que tener muy claro esa posibilidad y manejar muy bien cualquier tipo de incidencia con respecto a esto. Y ahorita les voy a explicar por qué. Resulta que en la primera audiencia, que es la audiencia preliminar, se van a ver temas que tengan que ver con la delimitación del objeto, se va, por supuesto, a buscar la conciliación entre las partes, se van a delimitar las pretensiones, y esto quiero insistir, también se insistió en alguna de las partes de las charlas anteriores. Cuando se habla de que delimitar las pretensiones, lo que se pretende es tener claridad sobre ellas. No es como en otras jurisdicciones se ha aplicado, que el juez o el tribunal le hace las pretensiones a la parte. Básicamente aquí es resolver algún tema que no quede claro o algún tema que esté oscuro con respecto a las pretensiones, pero no es que el juez o el tribunal va a reestructurar las pretensiones porque estas estén mal planteadas. Se resuelven además en esta primera audiencia todos los temas que tengan que ver con las excepciones procesales. Se revisan temas de actividades defectuosas en el proceso, se fija la cuantía, se admite la prueba y se resuelven temas de medidas cautelares. Ahora, ¿qué sucede después de esta audiencia preliminar? Bueno, hay dos variables. Una podría ser que pasemos a la audiencia complementaria, o podría ser, y aquí es muy importante también otro tema que deben tener en cuenta los litigantes, podría ser que esta audiencia no se lleve a cabo. Podría ser que en la audiencia preliminar se determinen condiciones que hagan que sea innecesario pasar a la audiencia complementaria, en cuyo caso el abogado debería, en la audiencia anterior, que es la preliminar, debería estar preparado para exponer conclusiones. Y este es un tema importante. Es un tema importante porque tenemos que tener claro que esa posibilidad podría estar abierta. Y de esta forma, si no lo tenemos claro, nos podemos tomar la sorpresa, nos podemos llevar la sorpresa que en la audiencia preliminar el juez o el tribunal considera que no es necesario pasar a la audiencia complementaria y nos obligaría en ese mismo instante a emitir conclusiones sobre el proceso. Les digo, es una probabilidad, no es lo normal. Lo normal es que si todo está bien estructurado, si es necesario la práctica de prueba, pasemos a la prueba complementaria. En esta audiencia complementaria vamos a tener la práctica de la prueba, vamos a tener las conclusiones, se va a deliberar y podría ser que en algunos casos la sentencia se pueda emitir. Como lo vimos en las charlas anteriores, lo normal
es que la sentencia va a venir por escrito y con posterioridad. Ahora, el tema de los incidentes y los recursos también es un elemento que es de especial atención para los litigantes. Tenemos que tener en cuenta que este nuevo proceso nos obliga a un sistema o a un perfil de litigante muy diferente. En este momento, el proceso ordinario es un proceso eminentemente escrito. Cuando pasemos a al nuevo proceso, vamos a tener una variación sustancial, y es que las partes orales van a ser muy importantes para la decisión del proceso y más grandes. O sea, vamos a tener más participación oral. ¿Qué significa? Bueno, las incidencias, esto siempre que estemos en la etapa de las audiencias, las incidencias y los recursos deberán presentarse en forma verbal. Y obviamente eso significa que la justificación o la sostenibilidad de alguna de estas debe ser también en la misma forma. Tanto los incidentes como los recursos deben presentarse en forma oral y con el fundamento debido. En cuanto a los medios de impugnación, también me gustaría llamar la atención sobre algunas condiciones muy particulares. En principio, bueno, con respecto a la revocatoria, ya les expliqué que va a ser el recurso por excelencia del nuevo proceso ordinario y en general del nuevo Código Procesal Civil. Las apelaciones van a estar restringidas, no va a ser un recurso que sea de mucha utilidad dentro del proceso, sino que el que más se va a utilizar va a ser el de revocatoria. En cuanto al tema de la apelación, y perdón, me devuelvo a un tema que creo que no expliqué. Cuando estamos en la fase oral, los recursos se presentan en forma oral. Si estamos en la fase escrita, los recursos se presentan de forma escrita. ¿De acuerdo? Cuando estamos en la fase oral, puede ser que hagamos una presentación de algún auto, alguna resolución que haya emitido el juez, y surge aquí lo que llamamos apelación en diferido, que me parece que también ya lo habíamos mencionado en algún momento. La apelación en diferido es un procedimiento mediante el cual se presenta en forma oral el recurso, se fundamenta y el recurso se queda para el final de la sentencia, es decir, no paraliza el procedimiento. En ese momento lo que se hace es que se difiere el recurso de apelación y luego se trasladará en alzada, si es procedente, conjuntamente con la sentencia. ¿Cuál es la intención de este tipo de recurso en diferido o de apelación en diferido? Es que dependiendo de lo que se está alegando en el recurso, podría ser que si la sentencia es satisfactoria para el recurrente, se hace innecesario darle curso a la apelación. Entonces, el trasladar o el poner en práctica este instituto de la apelación en diferido nos da una ayuda importante en el proceso en la medida en que no corta el proceso y no lo paraliza. Habrá en algunos casos que son excepcionales, pero en principio lo que sucede con el recurso es que es trasladado al final del proceso y si la parte que presentó el recurso además no está satisfecha con la sentencia, pues ambos recursos se irían en conjunto en alzada cuando proceda. Esto que les acabo de explicar opera única y exclusivamente en los procesos ordinarios. Primero en la fase oral y segundo solo en los procesos ordinarios. En los procesos ordinarios de mayor cuantía no opera esta figura. Y no opera esta figura por razones que también hemos explicado. El proceso ordinario de mayor cuantía no tiene recurso de apelación. Otra modificación que es importante resaltar es con respecto a la apelación por inadmisión. Ustedes tienen muy claro que en este momento, de acuerdo a las reglas del Código Procesal actual, la apelación por inadmisión, una vez que se nos ha rechazado un recurso de apelación ante el ADCUO, se presenta en alzada. Bueno, con el nuevo procedimiento, el recurso por inadmisión se presentará ya sea escrito, si tiene que ver con relación a una resolución escrita, o se presentará en forma verbal si estamos en alguna de las fases orales del proceso. Y se presenta y fundamenta ante el mismo juzgador que rechazó el debido recurso. No como ahora que hay que presentarlo en alzada. Bueno, con respecto a la casación también ha sido un tema que ha sido
ya conversado en las sesiones anteriores, me interesa, digamos, rescatar que que se desformaliza en comparación como el recurso lo tenemos en la actualidad, se simplifican los requisitos, se dan 7 causales directas de rechazo de plano, no tiene efectos suspensivos. Y esto es un tema que probablemente don Gerardo nos va a hablar y es tal vez una de las condiciones más importantes de rescatar con respecto al tema de la ejecución de sentencia y de las resoluciones que han sido impugnadas. El nuevo Código Procesal Civil establece la posibilidad de la ejecución provisional de las resoluciones aun y cuando no estén firmes. Igual pasa obviamente cuando se está tramitando la casación. A pesar de que se esté tramitando la casación, perfectamente, como les hablaba, de verdad que estamos hablando en cuanto a los procesos ordinarios de mayor cuantía, esa sentencia que está siendo casada puede ejecutarse en forma provisional. Cuanto a los 2 tipos de casación, básicamente ya lo vimos, que tenemos la casación en interés de la ley y la casación en interés de la jurisprudencia. Cuanto al tema de la revisión, hay que tener muy claro que la revisión no es un recurso. La revisión se aplica frente a sentencias o resoluciones que ya han adquirido firmeza, por lo tanto no es un recurso, sino de que estamos hablando de una demanda nueva. Hay algunas condiciones nuevas en cuanto a la revisión que el nuevo código instituye, como por ejemplo el tema de que se habla de la posibilidad del recurso de revisión cuando estamos frente a la violación al debido proceso, situación que no está hoy contemplada. También nos habla del fraude procesal. Un tema que también es importante es que para la aplicación del recurso de revisión, de la revisión, no es necesario la aplicación de una garantía. En conclusiones, ya para finalizar, digamos, los temas que me han parecido que son de especial relevancia a citarles esta tarde en el proceso ordinario, puedo decirles que es evidente que estamos frente a un proceso mucho más corto y más ágil que el proceso actual del código que nos rige. Es importante tener claro que para que esta situación se alcance de la forma deseada, necesitamos que por parte de los despachos se den condiciones de respuestas muchísimo más cortas que las que tenemos actualmente. Es decir, a pesar de que tengamos un proceso por audiencia y una vez que está trabada la litis y el despacho nos señala para 2 años a futuro la audiencia, pues ganamos poco, ¿verdad? Entonces es muy importante que se requiere de parte de los despachos tiempos de respuestas más cortos para que todas estas reformas sean efectivas y volver a insistir en un tema muy importante. Como ustedes pueden ver, va a ser necesario tener jueces con destrezas o con destrezas muy diferentes a las que tenemos actualmente y por supuesto vamos a requerir litigantes muchísimo más hábiles, muchísimo más ágiles en cuanto al manejo de recursos, de audiencias y de la oralidad. Por mi parte, nada más agradecerle a la organización del evento la difusión de estos temas. Tenemos, y así lo hemos asumido en el Colegio de Abogados, una tarea importante de la mano con la Corte en el tema de la difusión de la nueva reforma procesal y sobre todo en el tema de la nueva implementación dentro de estos 30 meses. Muchísimas gracias.